La esbeltez, ¿qué es la esbeltez? Es una condición en la que se produce un momento adicional en una columna debido a la deformada. En análisis o en resistencia de materiales, ustedes han analizado el efecto de la esbeltez, o le llamamos el efecto P delta también, ¿no? Porque hay un momento que es P por una deformación delta. Y esto nos lleva a una ecuación diferencial, ¿no? Clásica de la resistencia de materiales. Entonces, para recordar un poco, tenemos este caso, ¿no? A ver, este esquema o este modelo matemático representa una columna. Una columna que no es capaz de desplazarse en el eje Y, digamos, X, digamos, ¿no? Solamente en el eje vertical. Y que tiene los dos apoyos tipo pasador, o sea, no hay empotramiento, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos una carga, la columna, debido a alguna imperfección que es imposible de predecir, se va a pandear y no sabemos si hacia la derecha o hacia la izquierda. Se va a pandear. ¿Qué significa? Que de esta columna, esta carga P va a ser de que la columna que inicialmente era vertical se va a deformar de esta forma, ¿ya? Y en el momento o en el lugar más crítico, esa deformación va a ser delta, ¿no? Entonces, quiere decir de que esta columna que inicialmente no presentaba momentos, ¿no es cierto? Porque estábamos hablando de un caso de compresión pura. No hay empotrados, ¿no es cierto? Son apoyos tipo pasador, no hay empotrados, no hay excentricidad, entonces no hay momentos, es compresión pura. Entonces, va a haber, pero sin embargo, producto de esta deformación, se va a producir un momento, ¿no? Y ese momento va a ser el producto de P por la deformación delta. Por esto este fenómeno se le llama el efecto P delta, ¿no? Y ese momento va a tener, si lo graficamos, va a tener más o menos esta forma, ¿no? Va a ser cero en los extremos, claro, porque en los extremos no hay deformación, y va a ser máximo al medio, porque al medio está la deformación máxima. A estos momentos se les llama momentos de segundo orden, para diferenciarlos de los momentos que puedan existir producto de la excentricidad, ¿no es cierto? O sea, producto de la excentricidad existe un momento, ese momento se le llama momento de primer orden. Y el momento de segundo orden es este momento que se produce debido a la deformación producida por el pandeo. Muy bien. Entonces, este problema clásico de la resistencia de materiales tiene una solución, ¿no? Y quien lo soluciona es Euler. Para este caso en particular, ¿no? Donde tenemos dos apoyos tipo pasador, movimiento restringido en X y permitido solamente en Y. ¿Listo? Para esa solución, bueno, se resuelven las ecuaciones diferenciales correspondientes y se llega a esta ecuación, donde calculamos un valor de la carga crítica. Entonces la carga crítica vendría a ser igual a pi cuadrado por el E, que es el módulo de elasticidad, y el momento de inercia sobre L cuadrado, ¿no? Siendo L la longitud de la columna. ¿Qué cosa vendría a ser la carga crítica? Vendría a ser la carga necesaria para que se produzca el pandeo. Con una carga menor a la carga crítica, no se produce pandeo. ¿Listo? Pero si la carga, esta P, es mayor a esta carga crítica, se produce el pandeo. ¿Listo? En términos de esfuerzo, ¿no? Si esto es carga, yo lo quiero convertir en un esfuerzo, lo divido entre la sección y voy a hablar ya no de una carga crítica, sino de un esfuerzo crítico, ¿no? Que sería pi cuadrado e i sobre L cuadrado y eso sobre A cuadrado. Si nosotros trabajamos esta ecuación, voy a tener, puedo acomodar esta ecuación así, ¿no? Pi cuadrado e sobre 1 sobre r al cuadrado. A esta dimensión 1 sobre r se le llama esbeltez de la columna.
¿Qué vendría a ser la esbeltez? A ver si comparamos esta, esta ecuación. A ver, vamos a hacer esto acá. A ver si esto lo traemos a un Word, por ejemplo. A ver, vamos a poner una clase nueva. A ver, vamos a ver, lo hicimos, no sirve. Vamos a pegar al no. Caramba. Esta ecuación. A ver, vamos a operar esto. ¿Qué cosa es entonces la esbeltez? La esbeltez es 1 sobre R. Vamos a llevar este 1 sobre R a este lado, esto a este lado. Voy a eliminar pi cuadrado E. ¿Listo? Entonces voy a tener aquí 1 sobre R. Esto está al cuadrado, multiplicado por I, dividido entre L cuadrado a cuadrado. ¿Listo? Eso en el primer término. ¿Listo? He eliminado pi cuadrado E. Entonces aquí tengo el, la esbeltez por I sobre L cuadrado. Esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces, este término I cuadrado I sobre R al cuadrado será pues L cuadrado sobre A al cuadrado dividido entre I, que es el momento de inercia, ¿no? Así. A ver. Así. ¿No? Eso vendría a ser, entonces 1 sobre R, que es la esbeltez, vendría a ser la raíz de esto, ¿no? Y me quedaría L por A dividido entre la raíz de I. Entonces, a esta relación le llamamos esbeltez, que vendría a ser longitud de la columna por la sección de la columna entre la raíz cuadrada del momento de inercia. Eso vendría a ser la esbeltez, ¿ya? Y R, que vendría a ser la inversa de la esbeltez, se llama el radio de giro de la sección. ¿Listo? Radio de giro de la sección. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ensayo, ¿ya? Producto de un estudio. Vamos a fabricar diferentes columnas. Imagínense que vamos a fabricar columnas, todas, digamos, de la misma altura, con la misma calidad de concreto, estamos, sino que algunas las vamos a hacer más esbeltas que otras, ¿ya? Y vamos a graficar el resultado de esos ensayos en un gráfico como este, ¿ya? Entonces, imagínense que tenemos una columna, todas las columnas, por ejemplo, para laboratorio, ya, imagínense, 20 centímetros de altura, solamente que algunas son gruesas y las otras van bajando de grosor, ¿no? Entonces se van haciendo más esbeltas. Y a toditas estas las empezamos a ensayar a la compresión, a ver qué pasa. Entonces vamos a ver de que todas las columnas, como tienen la misma resistencia, etcétera, fallan a un esfuerzo máximo. ¿Listo? Fallan a un esfuerzo máximo. O mejor, a ver, vamos a ponerlo mejor de otra forma. Imagínense que tenemos columnas con la misma sección, ¿ya? La misma sección, digamos de 2 por 2 centímetros para laboratorio, sino que algunas son largas y otras son más cortas. Teóricamente la resistencia debería
ser solamente función del área, ¿no es cierto?, de la sección transversal. Entonces, si no existiese el fenómeno del pandeo, todas las columnas deberían fallar igual, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, vamos ensayando. Entonces, las columnas que son cortas, o sea, las más pequeñas, bueno, van a fallar a un esfuerzo máximo, ¿no?, que ya sabemos calcular. Pero cuando las columnas van siendo más largas, este esfuerzo máximo ya no se alcanza, sino empiezan a fallar mucho antes y mucho antes. ¿Listo? Entonces, vamos a graficar bueno, como resultado de este ensayo lo siguiente, ¿no? Que existe un valor al que le llamamos esbeltez límite. Debajo de este valor, o sea, las columnas que sean menos esbeltas que esta esbeltez límite, van a fallar por resistencia, como hemos hecho en el capítulo anterior, ¿cierto? Fallan porque se produjo el aplastamiento del concreto o la afluencia del acero, ¿ya? Si es que estamos hablando de concreto armado. Pero para valores mayores a esta esbeltez límite, las columnas van a fallar en valores menores, ¿listo? Y a esta le vamos a llamar falla por pandeo. Estas columnas no fallaron ni por aplastamiento del concreto o afluencia del acero, no, sino fallaron, bueno, porque se produjo algún fenómeno definitivamente, ¿no?, de aplastamiento, etcétera, pero fallaron porque se deformaron excesivamente, se pandearon. ¿Listo? Entonces, cuando diseñamos una columna, es importante saber si nosotros estamos diseñando una columna acá o estamos diseñando una columna acá, ¿ya? Entonces, este capítulo trata de eso. Si nosotros diseñamos acá, no hay problema. Aplicamos todo lo que hemos aplicado en el capítulo anterior, se acabó. Pero si nuestra columna excede la esbeltez límite, tenemos que hacer un reajuste en nuestros cálculos, ¿no? O nuestro dimensionamiento de las columnas. Muy bien, de acuerdo a este ensayo, la resistencia límite o esa esbeltez límite se puede calcular así: pi cuadrado módulo elasticidad sobre el esfuerzo máximo que puede soportar la sección de la columna. Pero ojo, que esta es una ecuación de laboratorio, ¿ya? En la práctica esta ecuación no tiene ninguna significancia, porque nosotros no conocemos el esfuerzo máximo al que pueden fallar las columnas en laboratorio. ¿Listo? Muy bien. Entonces, veamos algo más. A ver, recuerden, ahora vamos a analizar un caso un tanto diferente, ¿ya? El caso que analizamos arriba fue el caso en que estaba nuestra columna sometida a compresión pura. Acá no había excentricidad, ¿no es cierto? Ahora vamos a aplicarle una excentricidad. Una excentricidad significa que hay un momento P por E. Y ese momento, ya dijimos, se llama momento de primer orden, ¿ya? Entonces, P por E genera una deformada en la columna, ¿cierto? Porque los momentos generan una deformada, ¿no? Entonces van a generar una deformada acá, a la que le vamos a llamar deformada de primer orden. En un caso normal, esto nos lleva a un análisis, a un diagrama de interacción, ¿recuerdan? Donde P por E, que es el momento, está en Y, la carga está, perdón, el momento está en X, la carga está en Y. Nosotros podemos graficar un diagrama más o menos así. ¿Estamos? Ya. Pero ahora, si la columna es esbelta, ¿cierto? Esta columna P por E va a generar una deformación, y esta deformación multiplicada por P me va a generar una deformación adicional, a la que le vamos a llamar deformada de segundo orden. Entonces, la deformación debido al momento más la deformación debido a la esbeltez, le vamos a llamar delta, ¿cierto? Vendría a ser la deformación total.
Esto, en efectos de nuestro diagrama de interacción, va a condicionar lo siguiente. Que cuando nosotros teníamos una excentricidad, una línea, ¿no es cierto?, en nuestro diagrama de interacción, significaba un estado de cargas a una excentricidad constante, ¿cierto? Pero como ahora la excentricidad va a cambiar debido a se va a ir incrementando, ¿cierto? Debido a esta deformada de segundo orden, pues estas líneas dejan de ser rectas y empiezan a formar más o menos curvas, ¿no? Como esto, ¿no? Por ejemplo, esta es una curva de carga característica de una columna esbelta, mientras que la curva de carga de una columna no esbelta vendría a ser una recta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que si esta columna, por ejemplo, debía soportar este valor de carga, ¿cierto? Este valor de carga, porque a este lado está la carga, ¿cierto? Ahora, si esta es esbelta, ya no va a llegar a este valor de carga, sino, como sea esta curva se inclina, va a llegar a un valor menor, ¿no? Muy bien. Entonces, hay que saber diferenciar cuando una columna es esbelta y cuando no es esbelta. Muy bien. Esta ecuación que mencionamos, ¿no?, para la carga crítica, recuerdan, era exclusivamente para este caso. Cuando tengo una columna en compresión pura y los dos apoyos, tanto el superior como el inferior, son tipo pasador, ¿ya? Entonces, este mismo principio se puede aplicar a otro tipo de columnas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la columna, en vez de lugar de tener apoyos tipo pasador, tiene apoyos empotrados, pero hay compresión pura, ¿cierto? ¿Qué pasa si la columna tiene un apoyo empotrado en el apoyo inferior, en el punto de abajo? Y en la parte superior tiene un apoyo tipo pasador, ¿cierto? ¿Qué pasa si la base es un empotrado? Arriba también es un empotrado, pero existe movimiento en el eje X, ¿no? Este es el caso que hemos estudiado, ¿no? Columna, carga, compresión pura y dos apoyos tipo pasador. ¿Qué pasa si abajo hay un empotrado y arriba es un apoyo libre, ¿no?, tipo pasador? O si abajo hay un apoyo pasador y arriba hay un empotrado, pero ahí está permitido el movimiento en X. Entonces pueden haber diferentes modelos matemáticos y cada uno nos va a llevar a una solución parecida. Pero esto se puede generalizar, ¿ya? Si a la ecuación de la carga crítica que hemos mostrado antes le añadimos un parámetro K, ¿no? Y a este parámetro K le vamos a llamar factor de corrección de longitud de pandeo, porque la longitud de esta L, ¿cierto?, se va a corregir por un factor K. Entonces podemos nosotros colocar el valor de K que corresponde y poder hallar la carga crítica para cualquier caso de columnas, ¿no? Por ejemplo, si la columna tiene dos apoyos empotrados, K es 0.5, entonces multiplico 0.5 por la longitud y puedo aplicar la ecuación para calcular la carga crítica para esta columna, ¿no? Recordamos que la carga crítica es aquella que produce pandeo, ¿no? ¿Y por qué? A ver, es importante. ¿Y por qué esta corrección se da en la longitud? A ver, no sé si se dan cuenta acá. El caso inicial es este, ¿no es cierto?, donde K vale 1, ¿ya? ¿Qué pasa? A ver, acá tengo una deformación completa, ¿no? O sea, nace acá, llega al máximo y llega acá y regresa al mínimo, ¿no? Es una deformación completa. Si a eso le llamo 1, ¿cuánto tiene que ser la longitud en este caso para que se produzca la deformación completa? O sea, empieza acá, llega al máximo y luego regresa al mismo valor. ¿Se dan cuenta que es el doble?
¿cierto? Entonces, por eso acá aquí vale 2. Acá también, ¿cierto? Llegamos acá. Para que se produzca toda la deformación completa, tengo que llegar a una longitud que es el doble. ¿Listo? Acá, en cambio, como esta parte es empotrado, no sé, la deformación no empieza acá, sino un poco más allá, esa deformación es más pequeña, representa la mitad de esta deformación. ¿Listo? Entonces, por eso es que la carga crítica se puede generalizar con esta ecuación aplicando un factor K. A ver, y ahora si están atentos, a ver, respóndanme. En un pórtico, entonces, una columna que pertenece a un pórtico, ¿a cuál de estos casos corresponderá su carga crítica? ¿Cuál de estos casos utilizaré para un pórtico? A, B, C, D, E, F. Sí. Sí. C. Ya C, dice alguien. ¿Quién más? ¿Mm? Muy bien. La respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Ya? Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Uno, en un pórtico, por ejemplo, en el caso A, yo no tengo un empotrado perfecto arriba y abajo. El punto de abajo, por más que esa sea la cimentación, puede girar, así que ya no es un empotrado perfecto. Tampoco es 7, porque no es que tampoco pueda girar libremente, ¿no? O sea, hay un grado de empotramiento, pero tampoco es una rótula. Tampoco es C, porque el desplazamiento lateral pues no es completo. Hay un pequeño desplazamiento lateral mínimo, pero también implica una rotación. Estamos, o sea que tampoco es C, bueno, ni mucho menos D, ni E, ni F. ¿Listo? No es ninguno de estos valores. Entonces, hay una forma por la cual nosotros podemos calcular el valor de K. Porque, a ver, en una columna, en un pórtico, yo necesito calcular la carga crítica. Para saber si mi columna se va a pandear o no, necesito calcular la carga crítica. Pero esta carga crítica depende de este factor K, ¿no es cierto? De corrección de longitud de pandeo. Entonces, para eso existe una metodología, ¿ya? Y se hace mediante estos gráficos que se llaman los nomogramas de Jackson y Moreland, ¿ya? Jackson y Moreland te dan dos nomogramas. Dice uno para columnas arriostradas y otro para columnas no arriostradas. Wow, entonces hay dos casos, ¿no? La cosa ahora se complica porque tengo que saber, ¿mi columna es arriostrada o es no arriostrada? Arriostrada significa que el movimiento horizontal no está permitido. Y no arriostrada significa que el movimiento horizontal sí está permitido. A ver, por ejemplo, tomando un ejemplito de algún problema que tengo acá de análisis estructural 1, digamos. Imagínense, en el caso teórico, ¿no? En un caso teórico, este es un pórtico, ¿ya? En un caso teórico, el arriostrado significaría de que este movimiento horizontal no se puede dar. Eso sería de que yo tendría que colocar, a ver, más o menos por acá, un apoyo, ¿no? Más o menos así. Muy bien. Vaya, algo así, ¿cierto? Para que este pórtico no se pueda mover, yo tendría que colocarle acá un apoyo, ¿no? De tal manera de que este pórtico, pues, bajo ninguna circunstancia pueda moverse. Este sería un caso arriostrado,
¿no? Y un caso no ariostrado, pues sería como el que hemos visto anteriormente, ¿no? Donde el movimiento horizontal sí está permitido. Entonces vamos a ponerle acá. Este será ariostrado y este será no ariostrado. Ahora, si están atentos, ¿cuál creen que en un pórtico real o es la condición en un pórtico real? ¿Ariostrado o no ariostrado? A ver, muchachos, no se duerman, respondan. No arrastrados. No arrastrado. No ariostrado. Parece, ¿no? Otra vez la respuesta es ninguna de las anteriores. ¿Ya? Un pórtico, claro, en realidad nunca, un pórtico no es así, ¿no? Jamás vamos a colocar un apoyo de este tipo, ¿no? ¿Dónde sería esto? Apoyado al edificio de al lado, no, eso no existe, ¿no? Pero un pórtico se arriostra, y justamente esa es la base del diseño antisísmico, ¿no? Se arriostra cuando tú le das secciones, por ejemplo, a las columnas suficientemente gruesas para que el pórtico sea rígido y limitemos el desplazamiento horizontal, ¿ya? Así que en un pórtico de una edificación común y corriente, no podemos decir a priori, este pórtico es arriostrado y este no es arriostrado. ¿Listo? Hay que evaluar. ¿De qué dependerá? Si el desplazamiento horizontal es mínimo, es controlado, diremos que el pórtico es arriostrado, pero si el desplazamiento horizontal es excesivo, ¿no es cierto? Diremos que el pórtico es no arriostrado. Las cosas se complican, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál uso? Bueno, vamos a ir poco a poco. Muy bien, para utilizar estos nomogramas existen estos parámetros si sub A, si sub B. ¿Listo? ¿Y qué cosa es si sub A y si sub B? Si sub A y si sub B está acá, tiene esta expresión. Vendrían a ser la sumatoria de momento de inercia, módulo de elasticidad, momento de inercia sobre la longitud de las columnas del pórtico que estoy estudiando, dividido entre la sumatoria de módulo de elasticidad, momento de inercia y longitud de las vigas que yo estoy estudiando. Y este valor sí corresponde a un punto. Y lo vamos a graficar acá. A ver. Imaginen. Vamos a hacer otro grafiquito por acá. Aprovechando esto. Imaginemos que tenemos... A ver, vamos a aumentarle un piso a esto, ¿ya? Voy a aumentar un piso acá. Vamos. Me voy a deshacer de todas estas cosas que no sirven ahorita. No solo un piso, le voy a aumentar un eje más. A ver. Voy a copiar esto acá. Esto. Y voy a copiar de acá a acá. ¿No? A ver, y lo vamos a... Ya, imagínense que este es un pórtico así, ¿ya? Sencillo. Este es un pórtico. ¿No? Yo quiero analizar una columna en particular. Pónganse que quiero analizar esta columna, ¿ya? Esta columna de acá. Esta. La que voy a pintar con un rojo. Entonces, en esta columna existirán dos valores de si. Si sub A, ahora no sé cómo es si sub A. La letra griega, creo que es Y. A ver. A ver, creo que es Y.
Ahí está. Y sub A y si sub B, ¿no? Indistintamente arriba o abajo, ¿ah? O sea, no, si sub A no es siempre el de arriba, si sub B no es siempre el de abajo, puede ser al revés, ¿cierto? Porque estos mamogramas que estamos mostrando acá no tienen escala, ¿ya? Si se dan cuenta, miren, la misma escala en el que está el si sub A es si sub B, es igualito, ¿cierto? Son paralelos. Igual acá, ¿no? Así que cualquiera es arriba y cualquiera es abajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la sumatoria de fuerzas que llegan a un punto, ¿cierto? Tengo que hacer la sumatoria de esta ecuación, ¿no? Que llegan a un punto. Entonces, ¿cómo sería? A ver, en este caso, a ver, voy a copiar este grafiquito. Bueno, si todos estos puntos no nos interesan. Vamos a copiar por acá. Más o menos es así, ¿no? La ecuación esta la voy a copiar. A ver. Esta ecuación la vamos a copiar por acá. Vamos a poner por ahí. Esto también. Listo. ¿Cómo calcularía si sub A? A ver, dice que es la sumatoria de eh, columnas sobre vigas, ¿no? Entonces, este análisis se hace en plano, no es tridimensional. Ojo, ¿ya? Yo sé que en el sentido perpendicular acá pueden haber otras vigas y otras columnas, no me interesa. Se hace en un eje, estamos analizando un eje, digamos, el eje X. Así que voy a contar en el eje X cuántas columnas y cuántas vigas llegan a este punto A. ¿Ya? Entonces vamos a escribir esto así. Símbolo, ecuación. Ya. A ver dónde está sí acá. Ay, no hay. Esto es no. No hay. No debe haber, no vamos a perder tiempo en eso. No hay. Ya. En vez de sí voy a escribir, esto es delta. Voy a escribir este valor, ¿ya? Entiendan que este es sí sub A. ¿Ya? Va a ser igual entonces a un cociente, ¿no? A un cociente. Y en este cociente voy arriba a hacer la sumatoria de esos valores de las columnas, ¿ya? Columnas. ¿Cuántas columnas llegan al punto A? Una sola, ¿cierto? Entonces será el módulo de elasticidad por el momento de inercia dividido entre la longitud de esta columna, le vamos a llamar columna 1, ¿ya? Le vamos a llamar columna 1, una sola columna, ¿no es cierto? Que llega al punto A. Dividido entre, igual, módulo de elasticidad, momento de inercia, longitud, aquí, de las vigas que llegan al punto A. ¿Cuántas vigas llegan? Llegan 2 vigas, ¿no? Entonces lo vamos a escribir así. A ver, vamos a así. Será
No. Así. Aquí tenemos momento de inercia. Bueno, modo de momento de inercia sobre longitud de las vigas de la viga 1, por decir. ¿No? La viga 1 puede ser esta. Más lo mismo, pero de la viga 2. De la viga 2. La viga 2 sería esta. ¿No? Así. Ese sería el valor de psi sub A, ¿cierto? Elasticidad, inercia L de esta columna sobre elasticidad, inercia L de esta viga más elasticidad, inercia L de esta otra viga. Psi sub B. Podríamos hacer lo mismo, ¿no? Psi sub B. No encontré eso. Tendría que sumar cuántas columnas llegan al punto B. Ah, llegan 2, ¿cierto? Entonces aquí tendría que sumar lo mismo, pero para la columna 2. ¿Cuántas vigas llegan al punto B? 2, 1 y 2. ¿Listo? Entonces aquí estoy sumando columna 1, columna 2 sobre viga 1, viga 2. Entonces máximo a un punto llegan 2 vigas. Y máximo a un punto llegan 2 columnas. ¿Listo? Cuidado que digan, no, y la viga que está perpendicular, que no, esa está en otro eje, esa no se analiza. ¿Listo? Entonces, una vez que tengo estos valores, psi sub A y psi sub B, me voy al nomograma. ¿Listo? Y calculo, ¿no? A ver, psi sub A, digamos, vale 1, psi sub B vale 3, trazo una línea y obtengo el valor de K para esa columna en particular. Si la columna es ariostrada. Y si la columna es no ariostrada, igual, ¿no? Tengo de repente 5 en este lado, acá tengo de repente 1, trazo una línea y donde me intercepta, digamos, 1.8, ¿no? De repente, ese es el valor de K. Con ese valor de K puedo obtener la carga crítica para la columna que estoy estudiando. ¿Ya? Muy bien, persiste el problema. ¿Y cómo sé, pues, si mi columna pertenece a un pórtico ariostrado o un caso no ariostrado? Bueno, esto va a quedar pendiente hasta el final, ¿ya? Por el momento nos vamos a conformar con saber de que puede ser una columna ariostrada o puede ser una columna no ariostrada. Vamos a calcular los dos casos y al final vamos a ver cómo diferenciamos los casos. Muy bien. Este PDF se los voy a pasar. Hay algunas ecuaciones un poco, digamos, experimentales, que han sacado del nomograma un poco para no usar los nomogramas, sino ponerlo en fórmulas, pero tienen ciertas limitaciones, ¿ya? Pero se las pongo ahí. Estas las he tomado del texto de McCormack. Ya, muy bien. La gran diferencia entre los pórticos ariostrados y los pórticos no ariostrados está en la curvatura de las deformaciones. En los pórticos ariostrados se produce curvatura simple. ¿Listo? Curvatura simple, quiero decir, pórticos no ariostrados existe curvatura doble. ¿Ya? Entonces, una forma de saber si el pórtico es ariostrado o no ariostrado es ver el diagrama de deformación. Si las deformaciones nos van a dar curvaturas predominantemente dobles, ya consideramos caso no ariostrado. Si las curvaturas son simples, decimos caso ariostrado. A ver, acá al respecto, ¿cómo es curvatura simple y doble? A ver,
Voy a copiar acá, tengo un momentito acá. A ver. ¿Cómo es curvatura simple y doble? A ver, imagínense que tenemos una columna, ¿ya? Una columna así. A ver, acá tengo un momento, ¿ya? Si el momento en el otro extremo me señala la misma curvatura, entonces yo voy a tener curvatura simple. A ver, por ejemplo, si este momento deforma mi columna así y este así, es lógico que esta columna se deforme, a ver, más o menos, ¿dónde está el elipse? Aquí está. Más o menos esto se deforme así, ¿no? A ver, así. Algo así, ¿cierto? Decimos curvatura simple. ¿Listo? Curvatura simple. Curvatura simple. Pero ¿qué pasa? ¿Cierto? Tengo la misma columna y uno de estos momentos está en sentido contrario. Por ejemplo, que esto esté así, ¿no? ¿Cómo se va a deformar esta columna? Ya no va a ser así, ¿no es cierto? Por un lado, esta columna tratará de deformarse así, ¿cierto? Pero por este otro lado, la columna tratará de deformarse así. Entonces hablamos de curvatura doble. ¿No? Pues depende de los sentidos en los que están los momentos, ¿no? Esta es curvatura simple porque los dos momentos tratan de deformar en la misma forma. Y esta es curvatura doble porque este momento trata de deformar a este lado, pero este trata de deformar hacia el otro lado. ¿Listo? Entonces, un pórtico arriostrado, sus elementos están en curvatura doble, y en un pórtico no arriostrado, sus elementos están en curvatura simple. Muy bien. Muy bien, esto ya está, esto ya está. Ya. Para la aplicación de esta ecuación, hay que considerar los momentos de inercia en condición de agrietamiento, ¿ya? Eso, bueno, nosotros ya hemos estudiado que los elementos de concreto armado se agrietan, y cuando se agrietan, la sección ya no es efectiva, pues ya no es tan grande como la que vemos, sino es una sección menor. Entonces, para considerar los efectos de agrietamiento, esto es muy importante, bueno, ya el ACI te da esta recomendación. Vas a tomar como momento de inercia de las vigas el 35% del momento de inercia de la sección bruta viga. ¿Listo? Y si son columnas, vas a tomar como el momento de inercia de las columnas el 70% del momento de inercia de la sección bruta de la columna. ¿Estamos? Ya. Muy bien. Entonces, hasta aquí toda la parte teórica, digamos, ¿ya? Voy a detener el video acá.